Y esperamos que se active la grabación. Bien, chicos, bienvenidos a la semana 9, parte 2. Lo que hemos avanzado en la clase anterior es con referente a las funciones BD, base de datos. Y por ejemplo, acá hemos desarrollado un BD suma para ver la cantidad de la deuda por nivel. Algo muy importante en el BD, chicos, es que tienes que tener una tabla de criterio, es decir, un nombre de campo y un criterio, ¿ya? Y también algo muy importante es que a partir de ahora yo a mis tablas le tengo que asignar un nombre, ¿no? Tabla 2, por ejemplo. Eso es muy importante, que siempre que tú vas a hacer referencia a una tabla o una base de datos, tienes que asignarle un nombre. Igual hemos desarrollado varios ejercicios con el tema de BD y la verdad es muy fácil, solamente que acá tú tienes que tener bastante criterio para poder crear tu tabla de criterios, ¿ya? Ok. Y luego avanzamos con el tercer ejercicio acerca de el BD de frutas, es un huerto, ¿ya? En la cual tú tenías que hallar estos resultados. Y luego entramos lo que es datos externos. Ujú. Esto de acá es la teoría, un poco para poder explicar que al momento de poder importar la información de tipo texto, porque estoy importando texto, me va a salir dos categorías. En las versiones antes del 2019, por ejemplo, el 2016, 2003, en fin. Entonces, en el 2010 ya cambia un poquito la cosa, pero también vamos a encontrar el tema de las categorías para poder importar información de tipo texto. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente pestaña, ¿verdad? Entonces yo me ubico, por ejemplo, en la celda A1, me voy a datos y voy a seleccionar obtener datos. Es cuando yo quiero traer información de otras fuentes. Usted dirá, profesor, ¿y por qué se enseña esto? ¿Qué de importante tiene? Mucho. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos que hacer cálculos, ¿ya? O generar una tabla, o tal vez crear un gráfico. Entonces, los datos que yo pueda tener en otras fuentes, lo tengo que pasar a Excel para que a través de sus celdas me permitan generar dichas tablas o gráficos. Ah, y eso por eso es importante, claro. Tú que trabajas hoy en día, siempre el Excel lo vas a necesitar, por lo mínimo que sea. De repente, quiero hacer un horario, ya, Excel. Quiero hacer una tabla de, no sé, de actividades. Muy bien, Excel. Entonces siempre vamos a estar trabajando con el Excel. Ahora vamos a importar lo siguiente, mira. Ve. La vez pasada hemos importado un tema, un archivo de Access. Y ahora voy a seleccionar el de texto. Mira, desde un archivo y selecciono el texto. Y como ya les comenté, yo tengo descargada en mi carpeta descargas, que está en la carpeta principal, he descargado los archivos. Selecciono datos y le digo importar. Y de manera automática me va a salir estas opciones, ¿verdad? Yo simplemente le digo cargar. Y me va a devolver o me va a traer la información que hemos visto a continuación. Mira, ¿eh? Ya está cargando, ya se cargó. Profesor, pero acá no hay ningún tipo de tabla, mira, ve. Acá hay un problema. ¿Por qué? Porque todo se generó en la columna A. Entonces, cuando tú tienes la información en la columna A, no tienes cómo trabajarlo. ¿Y cuál es el propósito general de Paso al Excel? De utilizar la referencia de celda, es decir, las celdas. Entonces, ¿tú qué puedes hacer acá? Tú vas a separar la información. ¿Cómo? Mira, ve, seleccionas la columna A y luego te vas a ir a datos y vas a buscar la opción que dice texto en columna. Cuando tú seleccionas esta opción, te va a salir el asistente para convertir los textos en columnas. Y tienes tres pasos. El primero es para elegir el tipo de separación que vas a utilizar. El de limitados, que lo separa por caracteres, o de ancho fijo. ¿Y en qué se diferencian, profesor, eso? Se diferencia de la siguiente manera, mira. Cuando es de limitados, yo tengo la oportunidad de elegir un carácter que me permita separar. Por ejemplo, acá, mira, ve.
Esta es la vista previa. Yo observo que acá hay un guión, observo que hay un espacio, acá también hay otro espacio. Entonces, si yo le digo delimitados, siguiente, entonces ahora me dice, mira, ¿qué tipo de separador vas a utilizar? Yo voy a utilizar el espacio. Y de manera automática, mira, se generan unas líneas verticales. ¿Esto por qué sucede? Porque estoy separando el texto en columnas a través de un separador que es el espacio. Profesor, ¿yo puedo utilizar la coma? No, porque dentro de tu base de datos no hay nada con coma. ¿Puedo utilizar otro? Sí. Por ejemplo, el guión. Mírenme. ¿Qué sucedió con el guión? Se elimina el guión y se reemplaza por esta línea vertical. Ah, ok, profesor. Ya, pero en todo caso, el que más se ajusta es el espacio. Le doy siguiente y acá le dejo en general, a aceptar y mira lo que sucede. Lo separa la información, mira, ¿ve? ¿Para qué? Para poder ya simplemente aplicar bordes y todo lo demás. ¿Ya? Ok, entonces esto está fácil, profesor. Sí, está muy fácil. Vamos con el siguiente texto. Nos vamos a datos, obtener datos externos o datos simplemente, y voy a buscar desde texto y ahora voy a elegir datos 2. Importar. Pero miren cómo ha cargado ahora. ¿Qué ha sucedido? En el Excel 2019 tiene la opción incorporada acá. Miren, esto viene por defecto, origen del archivo. En delimitador voy a encontrar justamente acá, mira, de otra forma. Dos puntos, coma, signo igual. O sea, me está diciendo cuál es qué es lo que te permite separar algún carácter. Ah, profesor, yo puedo utilizar el espacio. Ah, correcto, mira lo que ha generado. Necesito utilizar el tabulador. Ah, mira, el tabulador se ayuda mucho. Necesito utilizar la coma. Ah, bueno, no hay coma, entonces no te ayuda. Necesito el punto y coma, no te ayuda. Pero probablemente cuando tú, por ejemplo, bajas una información desde correo, imagínense que de repente está la coma de separación. Ah, entonces ahí sí te conviene la coma, ¿no? Y acá abajo tengo el ancho fijo. Mira, ¿qué es esto, profesor, el ancho fijo? El ancho fijo era para poder generar, acá por ejemplo yo puedo generar, mira, ve, con coma. O también podría utilizar acá, mira, ve. Uy, perdón, vamos a entrar nuevamente. Acá, datos, vamos acá, selecciono. Por defecto esto debería cargar, sí, por defecto. Carga esto, las columnas de separación, mira, ve, de ancho fijo. Ya lo divide. Mira, acá esto es, mira, ve, columna 1, 2, 3, ya lo separa. ¿Ve? Es de ancho fijo. Entonces, eso también es muy bueno. Personalizado incluso, mira, ve, tú puedes personalizar y acá puedes ingresar. Ah, entonces, en el Excel 2019 todo viene ya incluido, ¿ves? Entonces yo voy a elegir acá el tabulador. Este es el que me permite separar. Le doy cargar y automáticamente se va a cargar la tabla. Mira, ¿ve? La información convertida en tabla. Wow, mira, ve, ya se cargó. Entonces con la separación, mira, ve, está la separación. ¿Vieron? Entonces yo ya puedo traer sin problemas la información. Porque si yo lo veo originalmente, mira, ven, voy a descargas, doble clic, mira lo que estoy viendo. Miren, acá no hay nada de orden. Pero a la hora que tú cargas en el Excel, ahí lo que hace es seleccionas tabulación, de manera automática se ordena. ¿Ven? Ok. Y bueno, y vamos con el último ejercicio. Me voy acá a datos, selecciono obtener datos, elijo ahora datos 3. Importar. Cuando importas también te sale acá, mira, los delimitador. Acá seleccionas tú. ¿Cómo quieres separarlo? Con la coma, dependiendo que tiene, pues con los dos puntos, con el tabulador, es lo correcto. Pero aún así no te trabaja al 100%. Por ejemplo, acá, mira, ve. Esto debería estar acá. Entonces,
no te carga. Entonces yo lo voy a cargar acá, mira, ve, cargar, y se queda ese error, por ejemplo, de acá, de fallas. Entonces acá lo que yo voy a ir corrigiendo, pues, ¿no? Listo. ¿Ven? Es más, se copia hasta acá, mira, ve. Esto de acá también. Entonces no siempre trabaja al 100%, pero ya puedes trabajar, mira, en su mayoría ya está ordenado, mira, ve. ¿Vieron? Y si tú quieres ver lo original, mira, el original es esto. Ah, mira, profesor, tiene el espacio. Correcto, entonces eso ayuda también, ¿no? El espacio. Así de simple, chicos, para poder traer información desde cualquier otra fuente. En este caso estamos trabajando los archivos de texto. ¿Ya? Muy bien. Ahora en el siguiente ejercicio, vamos a ver acá, yo tengo una base de datos. ¿Sí? Quiero separarlo en columnas. Si me doy cuenta, la información está en la columna B, mira B. Ahí está toda la información. Necesito separarlo en columnas. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya les expliqué. Selecciona la columna, datos, texto en columna. Y acá lo que vas a hacer es buscar el delimitador o de ancho fijo. ¿Cómo trabaja en esto de acá? Trabaja de esta forma, mira ve. Si yo le digo de ancho fijo, siguiente, yo genero la separación, pero no me ayuda, entonces regreso atrás. Delimitados, siguiente, y automáticamente el espacio que estaba seleccionado lo genera. Pero si yo quiero, puedo seleccionar el slash. También, mira, ¿ve? Te ayuda. ¿Ve? Le doy siguiente, finalizar, y mira cómo se ordenó. Ya está, mira, ve, se ordenó, incluso te separó una columna, mira, esta columna es innecesaria, lo borras. Pero no todo trabaja al 100%, pero ya te ayuda un poco a ordenarte. Entonces eso es lo que tienes que hacer tú, mira, ve. Ahora acá, ¿puedo utilizar nuevamente? Sí, mira, lo que estoy viendo que el sin igual me va a permitir separar. Entonces me voy acá, selecciono delimitados y en otros ingreso el signo igual. Y ya lo separo acá, mira, ve. Siguiente, finalizas. Y ya lo separé. ¿Ve? Listo. Hola, ¿cómo estás, Sara? Buenas noches. Muy bien. Entonces, chicos, esto de acá no es nada difícil. Solamente es para poder trabajar textos sin columnas o importar información y traerlo al Excel, ¿ya? Ok, yo quiero terminar dentro de esta opción de obtener datos, ¿ya? Acá hay una serie de varias cositas, pero a la derecha también tengo, mira, ve, por ejemplo, desde una tabla de rango, desde la web. Este dato es muy interesante, ¿por qué? Porque tú cuando traes desde la web te permite ingresar la URL y dentro de la URL tú tienes que seleccionar alguna información que genere una tabla porque si no, no tiene sentido. Pero, ¿qué sucede últimamente? Y por eso no te voy a recomendar. Es que hoy en día las páginas web trabajan con unos scripts, unos complementos para los navegadores que a veces tienen problemas, se cuelga. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Ingresa a la página web, cópialo. Mira, por ejemplo, acá vamos a buscar una página, a ver, vamos a ingresar acá. Si yo tengo acá, por ejemplo, una tabla, voy a ver. Ya, mira, tengo acá, por ejemplo, esta tabla de posiciones, ¿no? De las eliminatorias. Entonces yo lo que hago es copio esta información, control, me voy al Excel y acá cuando pego, clic derecho y elijo la opción que dice acá coincidir con formato de destino. ¿Por qué? Porque yo no necesito el formato, yo necesito los datos. Y lo voy a pegar acá, mira, lo voy a pegar acá a la derecha. Clic derecho y elijo esta opción. Y automáticamente la tabla se registró en el Excel. ¿Ven? ¿Para qué? Para que tú apliques el formato. Pues tú recién ya aplicas el formato. ¿No? Formato, yo qué sé, el tipo de letra, los totales y todo lo demás. ¿Ok? Eso es lo que se recomienda. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? A ver. También en datos externos, acá, o datos, de obtener datos,
tenemos una opción hoy en día que es desde servicios en línea. Como hoy en día ya se trabaja en el entorno web, el Excel también lo puedes trabajar en entorno web, tú puedes trabajar directamente de los servicios en línea. Simplemente tienes que estar logueado con los servicios que tú tienes, por ejemplo, SharePoint, ¿no? Exchange Online de Microsoft, ¿no? Esto también, desde Facebook incluso puedes traer información, mira, ¿ve? Entonces ya tienes servicios en línea. Y por último, desde otras fuentes. Esto también es muy interesante siempre y cuando tú trabajes con algún tipo de servidores. Por ejemplo, esto de acá, mira, de la web, mira, ve. Esto trabaja de servidores y tú puedes hacer las conexiones. Por acá tienes conexiones existentes. Mira, por ejemplo, hago un clic y en este momento las conexiones que yo tuve es con los archivos datos. Datos 1, datos 2, datos 3 y así se van generando todas las conexiones. ¿De acuerdo? Y se graban ahí como un historial. Muy bien, eso es en cuanto al tema de obtener datos externos. Ahora sí, vamos con macros, pero no sé si tenemos alguna consulta. Continuamos, me avisan por favor. Y ya viene macros, ¿ah? Esto de acá es interesante. Ok, gracias, Carmen Rosa. Muy bien, correcto. Chicos, atentos porque estamos hablando ya de macros. Uy, 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 esto sí. Para algunos, y escúchenme bien lo que le voy a decir, ¿ah? Para algunos le encanta esto, para algunos, para otros no. ¿Por qué? Porque tiene que ver un poco con análisis y cómo crear una macro. ¿Qué criterios tengo que tener para hacer mi grabación de la macro? Ya es como que te dijeran a ti, mira, tienes que grabarte tú, no sé, pues presentando algo. Entonces tú dirás, mira, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y me implica poder aprendérmelo, implica poder ver la cámara, no trabarme, etcétera, ¿verdad? Entonces es más parecido a eso, la macro. Que tienes que hacer bien tu trabajo para que quede grabado, ¿ya? Ok. A ver, mm, ya me dice, profesor, tiene que ser en el origen de archivo, a ver, vamos a ver. Origen de archivo. Sí, siempre, siempre, porque el Excel lo detecta así. Por defecto tiene que ser de origen de archivo, porque no sabes, o sea, el Excel detecta, mira, ¿sabes qué? ¿De dónde eres? Siempre tienes que decir de dónde eres, ¿no? Eso sí tiene que ser así, ¿ya? Ok, vamos con las macros. A ver, ¿de qué se tratan las macros? Mira, a ver. Las macros en el 2016 y en el 2019 igual son una especie de tareas pequeñas que tú constantemente realizas. Te pongo un ejemplo. Yo hace muchos años trabajaba en el área de estadística. ¿Y cuál era mi trabajo? Mi trabajo era reportería. Yo, por ejemplo, entraba al trabajo a las 7 de la mañana y lo primero que yo hacía era obtener información de los servidores para poder hacer mi informe. Porque yo tenía, por ejemplo, trabajaba en un call center, necesitaba saber cuántas llamadas hubo, cuántas abandonadas había, cuál era el personal que faltaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Bajaba la información del servidor y de pronto en el servidor venía ya un formato establecido. Y todos los días tenía que, por ejemplo, borrar una columna, cambiar el formato, aplicar una fórmula, etcétera. Todos esos que yo hacía era una tarea repetitiva, todos los días, todos los días. Y lo hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque el formato que me venía del servidor era exactamente idéntico. Lo único que cambiaba era la información. Entonces, es ahí donde Excel dice, ah, espérate, tenemos que optimizar la información. Y para optimizar la información, tú creas una macro. ¿Qué? Ah, correcto. Sí, con la macro le vas a decir, mira, yo voy a grabarme la secuencia, el procedimiento que yo tengo que hacer para que de forma automática se guarde con un nombre
Y cada vez que te toca realizar ese procedimiento, ese conjunto de instrucciones, tú simplemente generas la macro. Y en lugar de demorarte 30 minutos borrando, aplicando, etcétera, lo puedes hacer en 2, 3, 4 segundos, dependiendo el tamaño de tu macro. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos optimizando los recursos, pero a la vez estamos aprendiendo cómo crear la macro. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el punto acá? El punto es que tú sepas qué cosa tiene que ir dentro de la grabación. Ya, ese es el tema. Y mucho ahí como que nos cuesta entender esa partecita, ¿ya? Entonces, cuando tú generas macros, no es más que grabarte, así como que tú pusieras la grabadora y te grabas tu voz. Antiguamente se grababa la voz, ¿no? O cantando o hablando, ¿verdad? Igual acá. Tú activas la grabación y empiezas a hacer tus procedimientos. Y todo lo que tú hagas, si de pronto has seleccionado una celda, te fuiste, toda esta secuencia que tú estás haciendo, se queda alojada en Excel. ¿Para qué? Para ejecutarlo en cualquier momento. De eso se trata las macros. Nos ayudan a optimizar la información, el tiempo, nos ayuda a realizar todo eso, ¿ya? Ok, entonces, estas macros lo podemos hacer en el Excel. Como les comenté, yo tengo dos opciones cómo crear macros. Acá está, mira, cómo crear macros. ¿Cuáles son? Utilizando la grabadora o si no, realizando una programación en el editor de Visual Basic. Pero como nosotros no sabemos programación, ¿ya? Es decir, las sentencias, las llaves, las preguntas, los símbolos, etcétera, entonces vamos a utilizar la grabadora de macros. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, ve, me voy a ir a vista, pestaña vista. A la derecha hay una opción que dice macros. Y acá voy a encontrar tres opciones, las dos principales. Ver macros si hay una macro alojada en este archivo. No hay ninguno, profesor. Recién vamos a entrar a este tema. Perfecto. Y luego la grabadora. ¿Ok? Recuerden esta parte de la grabación, ¿ah? Profesor, si yo hago un clic, ¿se empieza a grabar todo? No, todavía no, mira. Si yo hago un clic, primero te va a salir una ventana donde te dice, ¿qué nombre le vas a asignar a tu macro? Ah, bueno, no sé, pues, multiplicación, por ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste tu macro? Va a multiplicar los números. Ah, ok, ese es el nombre que le estás asignando. O si no, déjalo tal cual, macro 1. Luego tengo una combinación de teclas que yo puedo generar para ejecutar esa macro. Y luego tengo a dónde quiero aplicar. A este libro, a un libro nuevo o tal vez a una macro personal. Yo te recomiendo que no cambies acá. ¿Por qué? Porque la idea es que la macro funcione para el archivo. Entonces debe ser este libro. Y abajo te sale una descripción, ¿no? Donde tú puedes describir en qué consiste esta macro. No, esta macro realiza, no sé, pues aplica diseño, no sé, etcétera. Un mensaje, una descripción, ¿ya? Entonces, cuando tú ya tienes el nombre y cuando de pronto le das a aceptar, a continuación, todo lo que tú hagas, todo en Excel se queda grabado. A ver, profesor, mira, ve, voy a aplicar un relleno. Voy a aplicar un color de fuente. Listo. Ya está, profesor. Eso es, nada más eso lo hice. Sí, para el ejemplo. Ahora hay que detener la grabación. ¿Cómo lo voy a detener? Yo me puedo ir nuevamente a vista, macros, y ahora no te sale grabar macro, sino te sale detener grabación. Pero también en la parte inferior, acá abajo, miren chicos, abajo, donde dice listo, acá hay un botoncito para detener. Clic y ya se detuvo la macro. ¿Qué, de verdad, profesor? ¿Ya se grabó? Sí. ¿Y en qué consistía mi macro? A ver, ayúdeme. ¿Qué es lo que yo hice dentro de la grabación? ¿Mm? ¿Qué es lo que yo hice?
Cuando empecé la grabación hice algo. Eso se quedó alojado en el Excel. ¿Qué es lo que hice? Lo que ven, pues chicos, aplicar un relleno amarillo y una fuente de color rojo. ¿Es correcto? Sí. Primero lo que te voy a mostrar es el editor de Visual Basic. ¿Dónde está, profesor, el editor? Mira, ve. Acá no está. Si está, si yo le digo modificar. También puede ingresar a la pestaña programador o desarrollador. Ya a la izquierda está el grupo código. Y está nuevamente en la grabación, está uso referencias y acá está el editor, mira, ve. Si yo ingreso al editor de Visual Basic, hago un clic, mira lo que me sale, chicos. ¿Y esto, profesor? ¿Qué es esto? Esto es el archivo en donde yo me voy a ir al módulo y acá está mi secuencia, mira, ve. ¿Ven? Esto es la programación. ¿Y yo qué hice? Mira, si tratamos de entender acá, mira, dice, yo lo que hice acá, cambié el color al número tal. No te dice amarillo, te sale códigos. Y luego también, mira, seleccioné la fuente, color y elegí el -10 y un número. Y luego lo terminé. Ah, ¿eso es la grabación? Sí, eso es la macro. Ahora, vamos a comprobar realmente si funciona esa macro, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo, hola Perú acá. Y voy a aplicar la macro a este texto, porque recuerda que la macro era aplicar un relleno amarillo y un color de letra roja. Entonces, mira lo que voy a hacer. Me voy a ir a vista, para no confundirlos, nuevamente a macro. Ya no voy a grabar la macro, sino me voy a ir a ver macro. Y acá vamos a encontrar la macro 1, mira, ¿ve? Y lo que voy a hacer acá es ejecutar esta macro. A ver, ejecutar. Y mira lo que sucedió acá. ¿Viste? ¿Qué ha pasado? Aplicó la macro que yo le grabé, que era cambiar el color de relleno y cambiar el color de la letra. Profesor, ¿y eso puede aplicar para toda una tabla? Sí, mira, ve. Por ejemplo, acá, mira. Voy a cambiar lo voy a quitar esto de acá, ¿ya? Sin color de relleno, así. Ya. Selecciono todo esto. Me voy a vista, macro, ver macro y acá lo ejecuto. Ejecutar. Y mira lo que sucedió. ¿Viste? Ah, lo que pasa que en mi macro consiste en cambiarle la selección en color amarillo y el texto en color rojo. ¿Está funcionando o no está funcionando mi macro? Sí. ¿Dónde está tu macro? Acá. Y se llama macro 1. Profesor, ¿y cuántas macros puedo alojar en el libro de Excel? Uy, la que tú quieras. ¿Ya? La que tú quieras. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que es una macro? Una macro, acá nos dice, clarito dice, una macro es un conjunto de instrucciones que se quedan almacenadas en el libro, en el archivo. ¿Para qué? Para poder ejecutar en cualquier momento. Pero esas instrucciones, digamos, ese procedimiento, tú lo generas, tú grabas esa macro. Profesor, yo no quiero que cambie el color, yo quiero que sume. Ah, pues en tu macro lo haces. ¿Y cuándo se aplican las macros? Cuando quieres optimizar los recursos o optimizar el tiempo. Es que cada caso es diferente. Yo, por ejemplo, cuando yo hacía el reporte, yo tenía una data que venía todo en su mismo lugar, es decir, la columna fecha en una columna D, el espacio, etcétera. Entonces yo simplemente bajaba la información, copiaba la macro a ese archivo, ejecutaba y ya estaba mi informe. Solamente para pasarlo a un PowerPoint, las tablas. Porque también lo fusionaba con tablas dinámicas. Entonces todo estaba automatizado.
Copiaba, ejecutaba macros, una macro por acá, otra macro por acá, y así, ya estaba en mi informe. Y solamente revisaba ahí las opciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? ¿Sabemos para qué sirve la... Otra vez. Muy bien, claro que sí, encantado. ¿Hay un límite de instrucciones que podemos ir...? No, no hay un límite. Un ejemplo más. Claro que sí, vamos a hacer muchos ejemplos, ¿ya? Voy a tratar en que todo el módulo siempre incluyamos una macro, ¿ya? Para poder practicar, porque esto de acá es un poquito tedioso. Ok, a ver. Justo acá yo te pido hacer una macro de este tipo, pero voy a volver a hacer uno parecido a esto, para que se pueda entender, ¿ya? Entonces, chicos, mira, voy a empezar a grabar la macro. Grabando, ahí no graba todavía. Cuando le digo aceptar, empieza a grabar. Ahora se llama macro 2. Aceptar. Entonces, ¿qué sucedió? Que empieza a grabar. Entonces, todo lo que yo haga, por ejemplo, si yo hago un clic acá, se queda grabado como unas sentencias. Seleccionó la celda L14, así que se queda grabado. Luego me voy por acá. Seleccionó la celda K, no sé, del libro macro, etcétera, de la hoja del macro, etcétera. Ah, ok. Mira, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo lo que puedo hacer es seleccionar bordes. Pero si quieres voy a hacer un rango. Mira, ve, el rango. Selecciono unos bordes y además le voy a aplicar un color de relleno. ¿Ya? Y un color de fuente. Listo, eso es mi macro. ¿Está bien? Ahora lo voy a detener. Detener. Y para ver si realmente funciona, lo voy a eliminar estas columnas. Ya. A ver, vamos a probar la macro. Me voy acá a vista, ver macros, y acá está la macro número 2. Selecciono la 2 y lo ejecuto, mira, clic, y mira lo que sucedió. Lo que yo hice, pues chicos, lo que yo hice. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dentro de la grabación yo hice clic y seleccioné el rango, ¿verdad? Sí, eso significa que te va a buscar la celda J5. Siempre te va a buscar la celda. Profesor, pero yo quiero que aplique, no sé, pues para esta base de datos. Yo tengo una base de datos acá y yo quiero que aplique esto. Entonces, mira, lo voy a seleccionar ya, pero esto de acá lo voy a borrar también para que ustedes vean. Ya, lo estoy seleccionando y quiero que aplique esa macro acá. Vamos a aplicar. Ver macro y le dices, ejecutar, listo, aplico, no aplico. ¿Saben por qué no aplicó? Porque dentro de mi grabación yo elegí una celda específica, cosa que no ocurrió con la primera macro. Yo en ningún momento seleccioné un rango, pero en esta ocasión sí seleccioné un rango y se grabó eso. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo según la práctica. Otro detalle que no quiero dejar de pasar este momento es porque a veces cuando tú estás haciendo la práctica y de pronto haces algo que nunca debes hacer. ¿Qué, profesor? Mira, esta es mi práctica, minimizo y abro otro archivo de Excel y verifico, ya, regreso acá. Como tú has abierto otro archivo de Excel y has hecho un clic, entonces en las sentencias te queda registrado. Mira, hizo una consulta en el archivo, por ejemplo, semana 9 o clase 9. Y al momento de ejecutar un macro, si no está abierto el archivo, error. ¿Por qué? Porque tú cuando grabaste la macro has hecho una consulta a otro archivo y eso se quedó registrado en la grabación. Recomendación. Cuando tú quieres probar tu macro, cierra todos tus libros de Excel y abre solamente el que quieres probar para ver si funciona.
Porque después me dice, profesor, la macro, yo lo grabo un video y lo compruebo, yo lo grabé un video y compruebo que realmente ha funcionado. Y yo te voy a decir, sí va a funcionar porque tienes el libro abierto, el libro que has consultado. Pero yo cuando revise tu práctica, yo no voy a tener tu libro abierto y va a salir el error. ¿Ven? Entonces desde ya les digo, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Estoy haciendo ejemplos muy sencillos para que ustedes vean, porque luego más adelante vamos a hacer otros tipos de ejemplos. Otro detalle. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió el tema de macro? ¿Para qué sirve? Hemos visto dos ejemplos simples. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio. Y luego vamos a hacer otro ejercicio más de macros. ¿Continuamos? ¿Me avisas? ¿Me avisan? Ok. Listo, continuamos. A ver. Cuando tú generas macros dentro de un archivo, ¿ya? Ahora cambia totalmente la configuración del archivo. ¿Cómo es eso? No entiendo, profesor. Resulta que tú cuando abrías tus documentos, ¿verdad? Yo tengo en el escritorio, mira, por ejemplo, observen, en el escritorio yo tengo tres archivos. Clase 9, práctica 9 y un ejercicio de macro. Si te das cuenta, este ejercicio de macro tiene otro símbolo, tiene como que un signo de exclamación hacia abajo. Y este no, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque estos dos archivos son hojas de Excel, netamente de Excel. ¿De acuerdo? Entonces, pero este no. Esto ya contiene una macro. Cosa que ahora tu archivo que has creado ya contiene una macro. Entonces, si a ti tú lo cierras, así mira, ve, y tú le dices guardar, ¿de acuerdo? Guardar, te sale un mensaje en donde me dice, mira, este archivo tiene una macro. Para guardar un archivo con estas características, hacer clic en no. ¿Por qué? Porque si tú le dices sí, le estás diciendo que no me interesa la macro y se va a eliminar. Entonces no entiendo, profesor, ¿cómo grabo un archivo con macro? Entonces le dices primero no y ahora cambia la figura y te devuelve una ventana de este tipo. ¿Para qué? Para que tú elijas acá donde dice tipo, ya no va a ser libro de Excel, no. Va a ser libro de Excel habilitada para macros. ¿Ok? Y lo guardo en el escritorio. Listo. Ya lo guardé. Ahora verificamos en el escritorio. Y ahora tengo dos archivos. Mira, ve. Clase 9, un Excel normal y un clase 9 con este símbolo que está habilitado para macro. Profesor, ¿y por qué se repite? Mira, se puede, claro, son dos archivos totalmente distintos. ¿Cómo lo compruebo? Clic derecho, propiedades, y te vas acá, mira, ve, acá dice la extensión XLSX. Y si tú te vas acá, vas a comprobar que la extensión es XLSM al final. ¿Eso qué significa? Que todos los archivos que a partir de ahora tú trabajes y tenga una macro, tienes que crear o guardar tu archivo habilitada para macro. ¿Cómo así? Mira, ve. Acá, examinar, acá. Libro de Excel habilitada para macro. Ojo, no es plantilla, algunos se confunden. No, es libro nada más. ¿Sí? Libro de Excel. Porque recuerda que, por ejemplo, yo hice una macro acá. De repente yo hice en el archivo Excel. A ver, voy a grabar así rapidito, mira, a ver. Vamos a hacer una grabación simple. Grabo la macro. Aceptar, ya. Listo, hago algo. Lo detengo la macro. Ya está. ¿Existe una macro? Sí, mira, acá está la macro. En clase 9. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo cierro. Le digo, ¿sabes qué? Guardar. Sí, guardar ya. Sí, le digo. Asumiendo que lo estoy guardando. Pero cuando nuevamente voy a abrir clase 9,
me voy a ir a vista y la macro desapareció. Entonces me dirán ustedes, profesor, yo hice la macro, pero no has grabado con la macro. Es que lo que tú no has hecho es esto. Archivo guardar como, y acá le tienes que decir libro de Excel habilitada para macros. ¿Está bien? ¿Claro? Para esta práctica, lo que enviaremos será un guardado con el tipo de archivo correcto. Mira, para esta práctica vamos a enviar dos archivos. ¿Por qué? Porque me interesa saber cómo lo guardas el archivo con la macro. Ahora lo vamos a ver. Vamos a enviar un archivo normal como venimos desarrollando las prácticas, pero adicional a ello te voy a pedir que envíes otro archivo con una macro. Ya ese otro archivo con una macro, ahí sí tienes que habilitarla para macro, para que funcione. Si no, no va a funcionar. ¿Ya? Ok. Atentos, por favor, a la configuración de tu Excel. Cuando trabajamos con macros, ¿ya? Con macros, necesito configurar correctamente mi Excel. Tu Excel que tienes ahorita. El 2016, el 365, la que tienes tú ahorita. ¿Qué tienes que hacer? Atentos, por favor. Mira lo que voy a hacer. Me voy a ir a archivo. ¿Sí? Me voy a ir a opciones. Me voy a ir a centro de confianza. ¿Está bien? ¿Sí? Repito. Archivo. Justo acá ya me está saliendo la advertencia, mira, ve. ¿Ves? Ya me está saliendo la advertencia. Bueno, ya. Me voy acá a opciones. Y en opciones me voy a ir a centro de confianza. Y acá voy a ingresar dentro de la configuración del centro de confianza y luego te sale otra ventana en donde yo tengo que buscar, ¿qué voy a buscar? Configuración de macros. ¿Ya? Configuración de macros. Ahora, a la derecha te sale algunas opciones. Por ejemplo, te dice deshabilitar todas las macros sin notificación. ¿Qué le estás diciendo si tú haces esto? ¿Mm? ¿Qué le estarías diciendo? Le estás diciendo que todos los archivos de Excel que yo trabaje en mi computadora, en mi Excel, las macros, hazlo, pero lo va a deshabilitar el Excel. Y además no te va a avisar, porque ahí dice sin notificación. Entonces, acá no debe estar, para nada. En la segunda, profesor, tampoco, porque te va notificando constantemente. Mira, ¿quieres? Mira, ojo, hay una macro, después va a decir, ¿quieres ejecutar esa macro? Estás corriendo riesgo, lo va a tomar como algo que está mal. ¿Sí? Ahora, sí se entiende que este es un nivel de seguridad, pero ¿esto cuándo ocurre? Cuando de pronto tú traes macros de otro lado y que puede ser que esa macro, en lugar que sea algo productivo, sea algo negativo. Pues por eso el Excel tiene este sistema de seguridad. Pero si tus macros tú lo vas a hacer, tú no creo que vas a hacer una macro, pero que te borre algo, ¿no? No, apenas hacemos macros sencillas. ¿Ya? Entonces tienes que confiar en tus macros, pues, ¿no? Ok, ¿y luego qué tienes? Deshabilitar todas las macros excepto las firmadas digitalmente. Mira, ve. ¿Cuál es lo que tengo que elegir, chicos? Esta. Habilitar todas las macros. No recomendado, puedes ejecutar el código imposible, peligroso. Dice peligroso, entre comillas. Pero, si es tu macro, ¿qué peligro vas a correr? ¿Mm? Nada. Porque si hay otras macros que te borran el sistema, que te borra el Office, te desactiva la... Hay muchas macros ahí que desactivan la licencia. Esas macros hay bastante. Hay una macro bonita, ejecútalo ya, pum, te desactiva la licencia. Y ya no puedes activar licencia. ¿Ya? Ok, chicos. Listo, lo dejamos acá. Esto tiene que estar acá, habilitado todas las macros. Y esto no, esto es suficiente con esto. Aceptar. Aceptar y listo. ¿Preguntas hasta acá?
Tiene varias cositas, ¿ah? El tema de macros. ¿Preguntas? ¿Continuamos? Ok, gracias. Entonces, ahora ustedes van a hacer su primera macro. Eso, muy bien. Ujú. Selecciona la de arriba, Catherine. La de arriba. La que dice, ahí hay una opción que dice, ay, perdón, no sé qué dice. Ahí dice habilitar todas las macros. Esa de abajo no, la de arriba. ¿Ya? Habilitar todas las macros. Esa tiene que estar activada. Recuerden que en centro de confianza, tú también puedes hacer varias cositas acá, mira, ve. Centro de confianza. Acá tú puedes, no sé, pues acá puedes documentos de confianza, complementos, configuración ActiveX, mira, esto es vista protegida, ¿no? Cuando a veces de pronto tú abres un Excel, te sale una línea amarilla. Ah, tú puedes deshabilitar eso, ¿ya? Ok, ahora lo que van a hacer ustedes es realizar esta pequeña macro. Es un ejercicio en la cual vas a aplicarle el nombre de formato, te vas a ir a la celda tal, 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 vas a grabar tu macro, intro significa enter, y lo pruebas. ¿Ya? Lean por favor los pasos, todos los pasos hasta el general, y pruebas tu macro. ¿Sí? Adelante ustedes, y me mandan la captura de que has probado tu macro, el resultado final. ¿Ya? La captura de que haya cambiado el formato. Ok, adelante ustedes. Muy bien. Formato. Exacto, muy bien, correcto. Ujú. A ver, ¿funciona tu macro? No lo tengan miedo a las macros, ¿ah? Puedes crear N macros. Macro 1, macro 2, macro 3, ya debe estar en la macro 50. No. Tienes que probar y probar. Sí funciona ya, perfecto, muy bien. De eso se trata.
Mientras tanto, chicos, vayan descargando un archivo en el EVA, acá en el EVA, dentro de la semana 9, ajá, semana 9, hay un archivo que dice ejercicio macro. Descarguen este archivo. Ejercicio macro. Todos hagan la macro, por favor, me mandan la captura. A ver, los demás. Una macro más para ver. Ok, Carmen Rosa, ahora vamos a verificar. Sí, correcto. Ujú. Cabecera de prueba. Correcto. Funciona la macro, ¿me ve? Eso significa que este archivo, chicos, este archivo, clase 9, lo que tú tienes que hacer es guardar como y vas a activar la opción libro de Excel habilitada para macros, para que se mantengan esas macros. Lila, formato, correcto. Ahora, otro detalle dentro de la macro, chicos, es cuando tú tienes tu macro. Yo no tengo ninguna macro acá, no sé qué pasa. Ah, ya lo abrí, ¿no? Lo cerré. Yo también lo voy a hacer acá, así rapidito. Una macro pequeñita, ¿ya? Voy a grabar. Grabar. Entonces, mi macro consiste en, por ejemplo, hacer una tablita. Ya, listo. Lo voy a detener. Ya está. Entonces, yo cuando genero macros, a ver, Carmen Rosa, muy bien. Eso, correcto. Libro habilitado para macros, correcto. Cuando yo trabajo con macros, en mi opción vista, ver macro, está la macro acá. Entonces yo tengo varias opciones, como por ejemplo, ejecutar la macro, el paso a paso, o modificar, eliminar o otras opciones. ¿Ve? Pero si yo le digo el paso a paso es prácticamente esto. Mira, la programación. Al igual que yo hago cuando le digo, ¿sabes qué? Mira, quiero ver, quiero modificar. Te lleva al editor. Pero ¿qué vas a modificar acá cuando de pronto tú no sabes de repente programación? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tu macro no funciona, elimínalo y intenta de nuevo.
Es que no vamos a poder hacer modificaciones tampoco. Sí, yo te podría enseñar algunas nociones claras que tú tienes que tener en cuenta, pero ya es la programación de la macro. Hay un módulo especial que se enseña en IDAR, que es el tema de programación en macro, ¿ya? Y es muy amplio. ¿Sabían que Excel ya es un lenguaje de programación? Entonces, es un tema muy amplio en ese aspecto, ¿ya? Otro detalle también dentro de estas opciones, yo le eliminé ahorita la macro, es el tema de, acá mira, ve, macro para todos los libros abiertos. Eso significa que yo puedo tener otro libro en Excel y yo puedo ejecutar una macro y puede aplicar al otro libro también, si hago referencia. ¿Se acuerdan cuando yo le dije, chicos, ¿han consultado? Sí. ¿Han consultado otro archivo? Sí. Si mi macro tiene relación con otro archivo, va a aplicarse la macro, porque ahí dice todos los libros abiertos. Acá lo dice, mira, ve. Acá. La macro es para todos los libros abiertos, todos los archivos de Excel que tienes abierto. Y tu macro ya no es solamente tu archivo, sino puedes ampliarlo con otros libros. ¿Ven la importancia que tiene esto? Es sumamente potente, ¿ah? Interesante. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Ya lo han hecho, han comprobado que eso funciona, han comprobado que la macros no es tan difícil, ¿ya? Y también comprobarán que la programación de repente por ahí como que se van a frenar. Pero existe esta posibilidad. ¿Cuál? De grabar la macro. Cuando tú grabas, tú no tienes que ver nada con la programación. Solamente cuando ejecutas la grabadora, tú simplemente tienes que saber qué hacer para que se guarden las sentencias correctas. Nada más. O sea, dentro, cuando empieza la grabación, saber qué hacer. Pensando en que todas las instrucciones que yo hago, los pasos que yo hago, sea en beneficio de alguna o de optimizar información o de una tabla, etcétera. Porque en una macro yo no puedo escribir Perú, algo así, un texto, no puedo. ¿Por qué? Porque se va a grabar eso de ahí y necesito escribir, de repente sí, ¿no? De repente asignar la fecha, no lo sé, pero no sé, pero escribir un texto, no sé, tal vez necesita sacar totales y esta macro va a registrar totales en una celda determinada. Y tal vez acá yo que necesito sumar, entonces aplicarás una suma. Y la macro, todo lo que tú hagas se queda grabado. ¿Ya? Todo, detener. Acá le digo ejecutar. Ya está, ya ejecutó. Ah, pero hay que borrar, profesor. Ya. Vamos a borrarlo. Ejecutar. Y se escribe todo, mira. ¿Ves? ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas o continuamos con el ejercicio? ¿Continuamos? Continuamos, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Chicos, este ejercicio es un poquito para reforzar todo este tema de macros. ¿De qué se trata? Dice acá, crear dos macros. Uno, copia datos, grabar datos. ¿Cómo es eso? Yo tengo acá un formulario en donde voy a ingresar una fecha, un producto, un precio, una cantidad. Eso de acá está bloqueado porque acá consiste, hay una fórmula. ¿Ok? Ya, listo. Entonces, cuando yo ingrese esta información, yo voy a presionar el botón grabar datos. Hago un clic y automáticamente, ¿qué sucede? Se va a ir a la pestaña base de datos y se va a guardar la información. Repito,
La primera macro es que cada vez que yo complete de ingresar la información que yo tengo acá y presione este botón, clic, se debería de grabar de forma automática la información. Y así sucesivamente. Lleno dato, grabas y acá no se debe de reemplazar, sino debe asignarse la siguiente línea, así. ¿Para qué? Para llevar un control, pues, de lo que probablemente puede ser un inventario, etcétera. Esa es la primera macro. La segunda macro dice limpiar la celda de datos. Claro, como tú llenas información, le das guardar, esto se debería quedar la información, ¿no? Pero este botoncito, voy a hacer clic y se limpia la información. ¿Para qué? Para poder registrar el siguiente producto. ¿Está claro? ¿Cómo lo hacemos, profesor? A ver, ideas. ¿Cómo hacemos esa macro? Dos macros son. Siempre que vas a realizar macro, tú tienes que tener presente el procedimiento que tú deberías hacer. Practícalo primero. Y luego, cuando ya estás listo, graba la macro para que se quede grabado las sentencias y no haya ningún error. Ah, ok. ¿Y cómo hacemos la macro, profesor? Es que hay que hacer para que se copie la información acá. ¿Y ese algo qué es? Primero grabamos el registro y asignamos la macro al botón grabar. Eso, muy bien. El pegado especial. Correcto, Katherine. Ya está, ya lo tiene. Lo primero dice, vamos a copiar un poco la información, ¿no? Y esto lo vamos a asignar a este botoncito que está acá. Acá hay un botón. Este botón, en lugar de yo irme acá, vista, y acá hay una opción que dice ejecutar, yo ya no voy a hacer esto. No. ¿Por qué? Porque en este botón, si yo le digo clic derecho, va a haber una opción que dice asignar macro. ¿Ok? Y acá va, por ejemplo, acá hay una macro, ¿ve? ¿Viste? Acá hay una macro. Entonces, lo puedo asignar. Así de fácil. Ah, pero hay que hacer todo, pues la macro y toda la cosa, ¿ya? Listo, hay que hacerlo. A ver, y algo muy importante que dice Catherine, el pegado especial. Sin duda, ya, sin duda. Ok, lo primero que yo voy a hacer acá es escribir los encabezados. Esto de acá. Lo copio, ¿sí? Lo estoy copiando, ¿ah? Ok, y acá lo voy a pegar. Lo pego. No, pero yo quiero que encaje acá. Ah, ¿quiere que encaje acá? Ah, entonces mira lo que vas a hacer. Te ubicas acá. Clic derecho. Pegado especial. Y en pegado especial, ¿tú qué le vas a decir? Transponer valores. Le doy a aceptar y mira lo que sucedió. Pegó la información. Claro, profesor, pero los espacios, profesor, mira. Ay, 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 ay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Copio esto. Mira. Con control, selección múltiple, copiar, clic derecho, pegado especial, valores, transponer, aceptar y listo. ¿Viste? Sí la sabían, ¿verdad? Sí la sabían, ¿o no? Claro, porque acá ya tiene su formato. Simplemente estoy copiando esta información para pegarlo acá. Nada más. Pero por eso utilizo el pegado especial. El tema de valores dentro del pegado especial, esto de acá es como que un pegado sin formato. O sea, valor nada más. Y el tema de transponer es cambiarle el rumbo de la hora de pegar. Si estuvo en vertical, lo paso a horizontal. Eso es transponer. ¿Sí?
¿Hasta ahí todo bien? Listo. Ahora voy a empezar a trabajar con mi macro. ¿Cómo, profesor? Ah, es que tengo que ingresar los datos. Ya, No. Lo que tú tienes que grabar es la secuencia, el procedimiento. O sea, tú imagínate que ya tienes escrito acá. Ya tú tienes que grabar la secuencia. Entonces, como decía Catherine, mira, lo que tú tendrías que hacer es copiar el contenido de la fecha, irte acá y abajo le dices clic derecho, pegado de valores. De igual forma, yo haría, este ya sería el procedimiento de la macro. Copiar y solamente harías una sola vez, ¿verdad? Listo. Y así sucesivamente hasta el total. Y detienes la macro. Entonces, cada vez que tú tienes información acá y le des grabar, porque esto tienes que vincularlo, se va a pasar de acá, se va a pasar acá. Porque tú estás haciendo el grabado de esa secuencia. Tú a la hora de grabar le estás diciendo, mira, las instrucciones van a ser estas. Cópiame de acá, llévame acá. Pero lo vas a pegar en pegado de valores. Ok, listo. A ver, intentamos una macro. Tiene que funcionarte. Inténtenlo, por favor. Ujú. Intenten hacer esta primera macro. A ver qué tal les sale. ¿Ya? A ver, ¿le salió o no le salió? La primera macro.
Independiente de lo que se llene, ¿ah? La idea es guardar la secuencia, el procedimiento, las instrucciones. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Le salió? ¿Han hecho o no han hecho la macro? ¿Hicieron, chicos? A ver, vamos con la primera. A ver, ¿funcionó? Sí, profesor, sí funcionó. Pegó la información acá. Perfecto, muy bien. Qué bueno. Ya. Ahora, vincúlalo y pruebas. ¿Cómo lo vas a probar? Vas a escribir acá el producto, escribes el producto, todo lo demás, y haces un clic. Y verificas. ¿Se copió a este lado? Sí, se copió. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente producto. Uy, no. ¿Por qué? Porque acá está lleno de información y acá hay otra macro que me va a permitir eliminar la información. ¿Así? Claro, mira, ve, esa es la segunda macro. Ya, ¿qué te parece si yo voy a empezar por ese lado? ¿Ya? Mira, ve, voy a empezar a grabar la macro. Grabar macro. Macro 3. Aceptar. Entonces, ¿en qué consiste la macro? La macro consiste es que me voy a ir a la celda F10 y voy a presionar el botón suprimir. Me voy a ir a la celda F11 y voy a presionar suprimir. Me voy a la siguiente suprimir, a la siguiente suprimir. Terminé mi macro. ¿Sí? A ver, vamos a finalizar. Listo. Ya está mi macro limpiar datos. Es más, acá yo le puedo renombrar. Esta macro 3 era la de limpiar datos. Acá, macro te puedo modificar. Pero profesor, no, no hagamos eso. No, no, ya, ok. Entonces yo lo voy a asignar directamente acá, mira, ve. Donde dice limpiar datos, le vas a decir clic derecho, asignar macro y elijo a la macro 3. Aceptar. Ahora vamos a probar si funciona, ¿ya? Yo escribo cualquier cosa, ¿ya? Listo. Presiono este botoncito y que mira, mira lo que sucede. Clic, limpió los datos. Nuevamente, hago un clic en este botoncito y limpia los datos. Eso significa que la macro limpiar datos funciona muy bien. Ahora falta lo otro, pues. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Con la macro de grabar datos. No sé, creo que se ha congelado mi imagen. No hay nadie que digan yo siga. Profesor, cuando yo hago esta macro, está sucediendo algo raro. ¿Qué, profesor? Es que cuando yo le digo grabar datos, registra en la primera fila.
y nuevamente ingreso otro producto, le limpio datos y todo eso, ingreso otro producto, le digo grabar datos, se reemplaza en la misma fila. Uy, ahí hay un problema, ¿verdad? Claro, porque tú vas a estar registrando los productos y acá se va a ir reemplazando. Reemplaza, reemplaza, reemplaza. Yo te pregunto, le pregunto a ustedes, ¿qué yo tendría que hacer para que no ocurra eso? ¿Mm? ¿Qué tendría que hacer para que no ocurra eso a la hora de copiar? O pegar, mejor dicho. ¿Qué tendría que hacer? Voy a borrar este de acá, porque esto no lo tenía. Ya. Dígame. ¿Tengo qué? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Mm? Muy bien, Catherine. Insertar celdas hacia abajo. Eso. Pero eso tiene que estar dentro de la grabación para que cada vez que se ejecute haga ese procedimiento y registre en la nueva fila. Y lo otro corra hacia abajo. Y así sucesivamente va a ir llenando la información. ¿Vistes? Entonces, en las macros requiere mucho análisis. ¿Qué podría suceder? ¿Cómo podría darle yo una instrucción que sea repetitivo? Siempre sea esto para que ajuste lo otro. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Muy bien, vamos a hacer la macro. Parece que vamos a hacer la macro. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es copia. No. El primer paso para mi macro es justamente lo que acabo de comentarte. ¿Por qué? Porque es el inicio, pues. Ejecuta la macro y debería primero insertar una nueva fila. Ah, entonces vamos a estar seguros. Vamos con la grabación. Yo quiero ponerle un nombre a la grabación. Ya, vamos a ponerle un nombre. Grabar macro. Ya, grabar macro. Yo quiero poner grabar datos. Grabar datos. Profesor, ¿un espacio? No. Todo junto. Datos. Ya. Listo. Empiezo la grabación. Atentos, miren. Aceptar. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Le dije, inserta. Clic derecho, insertar. Pero como se insertó y copió el formato de acá, entonces tú le dices, cópiame el formato que está abajo. Eso se está alojando también como una instrucción. Y ahora regreso acá, clic derecho, copiar, pegado de valores y empiezo a hacer este procedimiento. Pero recuerden de dónde yo empecé, de base de datos y ahí terminaría. No sé, vamos a ver ya. Estoy copiando la información. ¿Ven? Profesor, pero no está copiando nada. Lo que pasa es que estoy grabando la secuencia. ¿Ya? Estoy grabando. Todo esto que estoy haciendo se está alojando ahí. Mira, ¿ven? Copiar, pegar. Listo. ¿Qué más, profesor? Ah, regresa a la primera ventana y haces un clic y terminaste. Ahora detenemos la macro. Ya está. ¿Cómo se llama la macro? Grabar datos. Entonces mira lo que vas a hacer acá. Clic derecho, asignar macro y buscas la macro que acabas de crear. Grabar datos. Listo. Ya me salió, dice, ya me salió. Muy bien, excelente. Y ahora apruebo. Escribo arroz. Ah, perdón, fecha primero. No sé, pero cualquier fecha. Producto. Arroz. Precio, 3 soles. Venta, cantidad, dice, no, 15. Listo. Ya está. Ahora
grabar datos. Clic. Uy, profesor, no pasó nada. A ver, vamos a ver, no pasó nada. Uy, no ha pasado nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasó nada? A ver, cuéntenme. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que yo hice? A ver. ¿Mm? Claro, porque mira, acá está lo... Grabar datos. Grabar datos. Y acá no pasa nada. ¿Mm? Es ahí donde tú tienes que ir empezando a analizar. ¿Y qué me faltó? ¿Qué hice? ¿No hice? Y ahí donde empiezas a cranear y empiezas a hacer otra macro para probar. Pero fíjate acá, mira, ve. ¿Qué está pasando acá? Mira. A ver. Mira. Mira qué está pasando. ¿Ve? ¿Ve? Se está insertando. ¿Qué? ¿Esto no debería suceder acá? Y mira, me está saliendo un total. Entonces, algo está fallando, ¿verdad? Claro, a la hora de grabar la macro, yo hice de acá, una vez que yo copié, me fui acá y se activó para este lado de acá. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado y voy a crear nuevamente mi macro, ¿ya? Pero para eso tengo que tener cuidado a la hora de poder crear. Voy a probar otra macro y así puedo pasarme haciendo varias macros para así yo aprender de estos errores, ¿ya? A ver, me está mandando muy bien. Borrar, grabar, excelente. A ver, vamos a ver el resultado. Muy bien, excelente, ¿ves? Ya está. Ahora sí lo voy a hacer bien, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a grabar la macro. Vista, grabar. Macro 5, ya, macro 5. Selecciono, copiar. Ah, perdón. Primero lo que tienes que hacer es eliminar, pues, perdón, insertar. Pero ojo, yo borré acá. ¿Eso qué sucede? Ah, también se está grabando en la macro. Ah, entonces lo voy a detener. Esta macro que acabo de hacer no me sirve. La 5. Elimino. ¿Ve? Entonces, yo tengo que primero dejar listo para yo poder empezar a grabar mis datos. Mi macro, perdón. Ya está, yo estoy listo ahora sí. Ya, ¿estás listo? Correcto, ya. Empezamos a grabar. Macro 6. El primer paso es irme acá e inserto una fila. Segundo paso es copiar el formato que está acá a este lado. Tercer, y así vas armando tus pasos. Selecciono Control C y selecciono esta celda y le doy pegado de valores, haciendo un clic para desactivar. Control C, clic derecho, pegar. Control C, clic derecho, pegar. Y así voy armando mi macro, ¿ven? Control C y Control V. Listo. Terminé. Lo voy a detener, ya. Detener macro. Ahora lo voy a vincular con esto. Pero profesor, acá había otro ya. Lo cambias pues. Macro 6. Aceptar. Y ahora lo vamos a probar, ¿ya? Vamos a probarlo. 25 del 8 del 2021. Arroz. Precios. 3 soles. Cantidad. 15. Ya está. Grabar macros. Y mira, ahora sí se grabó. ¿Viste? Vamos con el siguiente producto. Ah, le voy a limpiar datos. Clic. Ah, funciona, profesor. Está bonito esto ya. Ahora, azúcar. Azúcar. Ah, primero la fecha, perdón. Azúcar. Precio, 2 soles 80. Y no sé qué dice acá. Ya, 2 soles 80. Cantidad, 45 kilos. Grabar datos. Y mira, automáticamente se grabó correctamente. Pero fíjense un detalle. Acá. ¿Qué pasó acá? El formato no es de fecha. Y si yo inserto otro limpio datos.
Otra fecha, 15 del 8 de, ¿no? Solamente eso. Grabar datos, mira lo que sucede. Se va alojando acá, claro, solamente la fecha acá en blanco, pero el formato faltó. ¿Viste? Entonces, todos estos detalles hay que tener presente al momento de crear mi macro. Entonces, dentro del proceso de grabado, tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Toda esta columna tiene que tener el formato fecha corta. Es más, le puedo decir, yo quiero también que en formato fecha corta tenga el 0 adelante, no sé, o el formato que yo quiera. ¿Ven? Pero dentro del grabado, para que salga así. ¿Listo? ¿Qué le pareció? Limpiar datos. Escribo cualquier cosa. Guardar datos. Y se activa. ¿Ves? Y así vas insertando, insertando, insertando. Tú puedes insertar la fila abajo y va agregándose esa abajo. O insertas fila. En lugar de eliminar, insertas. Y va llenando acá. En este caso yo lo que hice, ¿qué hice? Inserté arriba. Yo puedo insertar abajo. ¿Ve? Veo la forma de cómo trabajar mi macro. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Con esto vamos terminando el tema de macros. ¿Sí? No sé si tenemos preguntas. Si no, confírmeme para ya cerrar la grabación. Y ya presentarle la práctica número 9. ¿Todo bien, chicos? Hay que practicar el tema de macros, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? Ya. Su me dicen un sí. Entonces vamos a detener la grabación.